hablar sobre el Espíritu Santo. Y es un tema que resulta muy interesante, porque es un tema que todos decimos, creemos en el Dios Trinitario, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Si hay problemas con el audio, quitamos el micrófono. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios Padre lo ubicamos, Dios Hijo, pues la Santa Cena, ¿no?, nos recuerda la obra de Cristo. Pero la verdad, Dios Espíritu Santo, no lo negamos, pero es como el gran desaparecido dentro del mundo cristiano. No todos, pero sí en general, Dios Espíritu Santo es como, bueno, ¿dónde lo ubicamos? ¿Cómo lo ubicamos? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Pero sí algo bien que es muy bueno es reconocemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Dios. Y durante el día de hoy, bueno, hoy y mañana, pues vamos a tener la oportunidad de poder comprender un poquito más qué es lo que hace el Espíritu Santo, no solamente en nosotros, sino también dentro de la iglesia. Me comentaba Diego que tuvieron la oportunidad de estudiar, de ver Hechos de los Apóstoles. Hay muchos autores que definen que en vez de ponerle Hechos de los Apóstoles, titulan el libro como Hechos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo dirige a la iglesia, cómo el Espíritu Santo capacita, ayuda, dirige a esos apóstoles a extender el Evangelio a través de las nuevas tierras hacia Menor y Grecia, cómo el Espíritu Santo los dirige, los empuja, les da la palabra para poder hablar y hablar según lo que Dios tiene preparado, y también cómo el Espíritu Santo dirige a esas iglesias que se estaban formando. Pero el día de hoy me gustaría comenzar con Juan, capítulo 15. El Espíritu Santo no es algo, digamos, la venida del Espíritu Santo es Hechos capítulo 2, pero el Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad, ya era una persona conocida. En Génesis ya existía, porque Dios es eterno, con lo cual el Espíritu Santo es eterno. Amén. Y en Génesis capítulo 1, cuando dice hagamos, está hablando en plural, con lo cual quiere decir que no solamente está Dios Padre, hay más ahí en medio, más personas, vamos a llamarlo personas, porque dice hagamos. Vemos también que cuando Dios habla, por ejemplo, Dios llama a un sacerdote, llama a un profeta, llama a un rey, el Espíritu se posaba sobre él. Así que el tema del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es un tema, por decirlo así, exclusivo de la iglesia. Lo que sí es exclusivo y es particular es que cuando creemos en el Espíritu Santo, lo recibimos y lo tenemos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es nuestro gran consolador, como vamos a ver en Juan capítulo 15, y es la tercera persona de la Trinidad que nos acompaña a todas partes, a todos lugares, y está con nosotros en todo momento. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué es para nosotros? En Juan capítulo 15 estamos en el último discurso de Jesús. Es un discurso que solo aparece en el Evangelio de Juan, cuando están en la última noche, la última cena, y celebran la Pascua, están celebrando la Pascua. Es el único evangelista que narra y cuenta todas las enseñanzas de Jesús en esa noche. Y resulta muy interesante
que prácticamente es del capítulo 15 hasta el capítulo 17. Son 3 capítulos, uno de los discursos más largos, y ningún otro evangelio lo recoge. Y es un discurso que realmente nos da a entender cuáles son los planes de Dios, de Jesús, de Dios, para los creyentes que van a venir. Y en medio de todo eso, y ahora vamos a ver un panorama, voy a hacer un panorama general de todo el discurso. En medio de todo ese discurso menciona al Espíritu Santo, pero lo menciona bajo unas circunstancias. En nuestras Biblias van a ver que comienza el 15-18, el mundo os aborrecerá, ¿no? Ese es el título que les aparece. Y luego entre el 16, en el verso 4, a mitad, ¿qué les aparece? La obra del Espíritu Santo, ¿no? Les aparece ahí a la mitad, cortado. El discurso no está cortado. Y el contexto del Espíritu Santo nos está hablando y nos está dando esperanzas en medio de un mundo que nos va a perseguir. Así que el Espíritu Santo es importante para nosotros, porque el mundo va a perseguirnos. Quizá no como a los primeros cristianos, quizá no como a los cristianos que viven en tierras islámicas o africanas que tienen la religión islámica, o en China donde hay persecución dentro del mundo cristiano. Quizá no nos vayan a meter en la cárcel aquí en Bogotá, quizá no nos vayan a cortar las manos, la cabeza, no vayamos a perder la vida. Pero cuando realmente vivimos el Evangelio, vivimos la obra transformadora de Cristo en la cruz, la gente no se debe de sentir cómoda en cómo estamos viviendo. Porque los valores del Señor son mucho más altos. Los valores del Señor son contrarios a la sociedad. Aquí hay jóvenes. Y quiero pensar cuando van al colegio y entonces dicen, vayamos de fiesta, vayamos a tomar, no vayamos a la clase, ¿no? No voy a preguntar cuántos muchachos de ustedes han faltado a clases. Están sus padres, vamos a respetar esa parte. Mira, probé tal sustancia. Mira, tengo novia, tengo novio. Mira, tuve relaciones. Y como jóvenes les toca decir, quieto ahí, esto no va conmigo. Quieto ahí, tomar no va conmigo. Quieto ahí, mi primera responsabilidad es estudiar. El Señor me llama a estudiar. Yo no voy a faltar a clases. Quieto ahí, yo voy a obedecer a mis padres y no voy a hacer tal cosa. Quieto ahí, el Señor me llama a mantenerme puro hasta el matrimonio. Eso que genera dentro del colegio, que te llamen el raro, que te dejen de lado, que durante el tiempo de recreo te quedes sentadito en una esquinita porque nadie quiere estar contigo. En el trabajo, cuando te dicen hazme trampas, ya viene la declaración de la Diana, nuestra gran y querida, presentar nuestra declaración a la Diana. Y entonces la empresa te dice, oye, hay unas facturas que yo necesito, busca a alguien que me dé facturas para justificar. Y tú le digas, yo soy cristiano, a mí el Señor no me permite hacer eso. Y tu trabajo corra riesgos, ¿estaríamos dispuestos? Pues eso es el mundo cristiano, eso es la persecución que nosotros sufrimos aquí, ese es el ser diferentes a los demás. Pero Jesús, en medio de sus discursos, en medio de ese discurso, nos dice, en medio de cualquiera que sea nuestra persecución, el Espíritu Santo está con nosotros. Así que el Espíritu Santo, vamos a ver que es esa tercera persona de la Trinidad, quien nos va a consolar, quien nos va a confortar y también quien nos va a dar palabra y carácter para vivir como merecemos o como debemos.
acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a leer versos del 15-18 hasta el 16-15. No vamos a tratarlo todo, pero sí vamos a leerlo completo. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y ahora viene la primera mención del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y está hablando que dará testimonio acerca de Jesucristo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Palabras bien esperanzadoras para nosotros los cristianos. Y miren el contexto es persecución, el contexto es sufrimiento, el contexto es que la gente no le debe de gustar lo que nosotros hacemos. Pero en medio de la persecución, y pensemos en algo, yo quiero que pensemos en cristianos que están en países islámicos. Que si los gobernantes, los dirigentes, los imanes se enteran de que son cristianos, su condena es la muerte. La pregunta que yo me hago a veces es: ¿estaría yo dispuesto a poner mi cabeza de esa manera por el Señor? Si me dijeran: Íñigo, o renuncias al cristianismo o mueres, ¿hasta dónde estaría yo dispuesto?
No lo sé y doy gracias a Dios porque todavía no me ha puesto en esa posición. La verdad me gustaría decir con firmeza, no voy a renunciar al Señor. Pero prefiero no decirlo tampoco, porque yo no sé cómo voy a reaccionar. Pero también en medio de esas situaciones y pensando en nuestras dificultades, no estamos en esas situaciones, pero pensando en los jóvenes, en lo que están viviendo con los compañeros, en nosotros cuando tenemos que vivir de forma ética, en nosotros cuando tenemos que responder en nuestro matrimonio con santidad, en nosotros cuando tenemos que responder al Señor ante los vecinos y saber decir hasta aquí podemos, hasta aquí no, porque el Señor me permite esto. Lo que está hablando aquí es que en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras dificultades, el Señor se procuró en darnos a alguien que nos iba a ayudar en medio de las dificultades, y es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver mañana acerca de cómo el Espíritu Santo dirige a la iglesia. Pero recordemos que la iglesia es la suma de cada uno de los que estamos aquí. Así que en cierto modo, el Espíritu Santo dirige a la iglesia cuando cada uno de nosotros es dirigido por el Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo, eso lo vamos a ver mañana. Aquí solamente voy a hacer la mención. Somos llenos, somos controlados por el Espíritu Santo. Si Diego está controlado por el Espíritu Santo, si Diego está dirigido por el Espíritu Santo, si John está dirigido por el Espíritu Santo, si la hermana está dirigida por el Espíritu Santo, si cada uno de nosotros está dirigido por el Espíritu Santo, les aseguro algo. La iglesia, este grupo de hermanos que están reunidos, está dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que Él es el Consolador, Él nos dirige y Él nos ayuda, hay varias cosas que me gustaría poder compartir acerca de Él. En primer lugar, en el verso 26 y el verso 15, 26 y 16, 7, el Espíritu Santo ha sido enviado por el Señor. Verso 26 comienza: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, verso 7: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os enviaré. ¿Por qué es importante recordar que es el Padre que nos envía el Espíritu Santo? Porque no es ninguna cosa que ni tú ni yo hayamos ganado. El hecho de creer, el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de haber creído en la obra de Cristo en la cruz, Dios automáticamente envía el Espíritu Santo a nosotros para sellarnos. Y no solamente es para sellarnos, es también, como vamos a ver ahora, para dirigirnos. Dios envía al Espíritu Santo. Eso quiere decir que si tú has creído sinceramente en el Señor, si tú has creído sinceramente en la obra de Cristo en la cruz, tú tienes al Espíritu Santo. Hay veces, y por eso decía al principio, que tratamos al Espíritu Santo, es decir, teológicamente, intelectualmente, decimos sí, el Espíritu Santo existe. Pero la pregunta a veces no debería ser si creemos que existe. La pregunta es si realmente vivimos creyendo que está en cada uno de nosotros. Yo sé que tenemos ciertos reparos con los pentecostales. Son muy exaltados, la verdad. Pero hay algo que aprecio y valoro de ellos.
Y no tengo ningún reparo en decirlo. Ellos sí creen y ellos sí viven el Espíritu Santo. Quizás se van a un extremo que tampoco es muy bíblico, pero ellos sí tienen la convicción de que cuando creen el Espíritu Santo está dentro de ellos. Nosotros muchas veces lo encasillamos de forma intelectual. Sí, la Trinidad existe, pero debemos de entender y debemos de vivir al Espíritu Santo, porque es el Padre quien nos lo envía a nosotros. Vamos a ver ahora para qué lo envía, pero nos lo envía a cada uno de nosotros como el Consolador. 2 veces lo ha repetido, 15:26, 16:7, ha repetido, os enviaré al Consolador. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos anima en los momentos de dificultad. El contexto está hablando de dificultad, de problemas en nuestras vidas. Y yo estoy convencido de que todos tenemos, cada cual a su manera. Cada cual en su familia. Les voy a ser franco, no me creo matrimonios perfectos. Sí creo que aparentamos matrimonios perfectos. Pero les voy a hacer pensar, piensen en su última discusión con la esposa, ¿cuándo fue? Espero que no haya sido esta mañana. Pero seguro que hay alguno que ha tenido alguna discusión. No, igual no muy grande, pero sí. Cristina y yo discutimos en el buen sentido. Los domingos, porque yo digo a las 8:15 tenemos que salir, ¿no? Nunca salimos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos gente que no está de acuerdo, gente que nos quiere votar. Yo estoy convencido que los que tienen trabajo, seguro que tienen alguno que está interesado en tu puesto. Yo lo he tenido. Ahí te hace la vida imposible. Y el Señor te llama a Mario. Señor, ¿cómo me has traído aquí esto? Yo te estoy sirviendo. El Espíritu Santo es quien nos da consuelo en medio de las dificultades. Por eso tenemos que vivir al Espíritu Santo. Por eso no es solo saber que existe, sino es vivirlo. Saber que es quien nos consuela, quien nos anima. ¿Te va mal? Tienes al Espíritu Santo que te va a ayudar, te va a ver las cosas desde la perspectiva divina. Por eso el Señor lo envió a cada uno de nosotros. Por eso se lo envió a los discípulos. ¿Se creen que los discípulos estaban disfrutando la última cena? No. Ellos ya sabían que Jesús iba a morir. No se lo querían creer, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que hicieron cuando Jesús murió? ¿Cuántos estuvieron bajo la cruz viendo a Jesús, a su maestro, viéndolo en la cruz, muriendo, expirando? ¿Cuántos estuvieron? La Biblia solo menciona a Juan. Todos los demás mencionan que en el huerto, cuando estaban ahí en el huerto y fueron a apresarlo, pies para qué os quiere. Vayámonos de aquí corriendo. ¿Se creen que cuando las mujeres regresaron de la tumba y dijeron Jesús ha resucitado? ¿Qué es lo que les llamarían como mínimo? Ustedes están locas. Solamente Pedro ahí se echó la carrera para ver si era verdad o no. Jesús tuvo que presentarse delante de ellos porque ninguno fue a buscarlo. Pero ellos tuvieron a Jesús que se les presentó. Pero nosotros no tenemos a Jesús, pero tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda, nos anima y nos ayuda a ver las cosas dentro de la perspectiva del Señor. Así que el Espíritu Santo no es solamente algo, es nuestro Consolador. Es quien nos ayuda en los momentos de dificultades, a dar sentido a nuestra vida. Es cuando nos vienen las dudas y las preguntas, ¿estaré haciendo bien? ¿Estoy haciendo las cosas? Es quien nos va a dar entendimiento para comprender cuál es la voluntad del Señor, como vamos a ver ahora. Así que no es algo que nos lo hayamos ganado.
Es algo que el Señor, es la tercera persona de la Trinidad que el Señor nos envió a nosotros para consolarnos. En segundo lugar, el Espíritu Santo es quien habla por nosotros, es quien convence de pecado. Versos 8 hasta el verso 11. Dice así: y cuando Él venga, sabemos que eso ocurrió en Hechos capítulo 2, 40 días después, o sea, tenemos los 40 días de Jesús antes de la ascensión, y luego tenemos otro tiempo en el cual están esperando la venida del Espíritu Santo. Cuando Él venga, y nosotros lo tenemos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio del Espíritu Santo en un creyente, y por eso digo, es un ministerio, lo que Él hace en nosotros. Y es que cuando lo vivimos entendemos que Él es quien nos ayuda y nos capacita para poder compartir las buenas nuevas a los demás. Si ustedes piensan que por tener un título en teología, por tener Emaús completamente hecho, por haber ido a FEB, entonces ya se encuentran preparados para poder compartir el Evangelio, siento decirles algo. No es verdad. Estabas preparado antes de que tomaras esa decisión. Estabas preparado desde el momento que tú creíste. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando tú creíste, envió al Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de compartir las buenas nuevas, y yo soy el primer miedoso a compartir las buenas nuevas, me cuesta. Tengo miedo de qué dirán, se reirán de mí, entenderán. ¿Se dan cuenta las preguntas que nos hacemos? ¿Me entenderán? ¿Tendré las palabras? ¿Diré correctamente? Lo convertimos todo en primera persona del singular, yo. Yo seré lo suficientemente inteligente, tendré una perspectiva bíblica de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, podré responderle a todas las preguntas porque me he estudiado todos los libros. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Eso no es para ti. ¿Quién va a convencer al mundo del pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién va a convencer al mundo de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién va a poner las palabras en la boca? El Espíritu Santo. Cuando vemos hechos y vemos los discursos, Pedro en su primer discurso no agarró y dijo: a ver, tráeme el Antiguo Testamento que voy a escribirme el discursito, que voy a sacar ahí los pasajes que voy a... Yo no estoy en contra de preparar, soy el primero que digo hay que prepararse. Pero hermanos, él no se preparó en el sentido de hizo algo, sino el Espíritu Santo lo dirigió. Que él se había preparado con Jesús previamente, también es verdad. O sea, él tuvo su maestría, doctorado con Jesucristo. Eso solamente 12 personas lo tuvieron, no lo tuvieron más. Cuando Pablo presenta y habla ante el gobernador, habla ante los demás, él ya se había preparado, grande entre los grandes, entre los fariseos. Él había estudiado. Pero ¿quién es el que le ordena todos sus pensamientos y habla frente a todas esas personas enteras? Agripa, casi me convences. No, el que casi le convence es el Espíritu Santo, que usó a Pablo para hablar. Esteban, seguro que aprendió mucho de los demás discípulos. Y cuando él habla, y él ve la gloria del Señor y es apedreado por verlo, es el Espíritu Santo que lo dirige. Y cada uno de los discursos, cada uno de los temas,
son dirigidos por el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Eso, como les digo, eso no quita la preparación. Como les digo, los discípulos tuvieron maestría de 3 años con Jesucristo. Pablo era fariseo entre los fariseos y dentro de la ley de lo mejor, a los pies de Gamaliel. O sea, no era un cualquiera, era una persona estudiada. Y Dios usó su conocimiento por medio del Espíritu Santo para hablar. Pero ¿quién era el que hablaba? ¿Quién era el que convencía? El Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos capacita a través del Espíritu Santo en la medida que nosotros conocemos. Dios es el que nos ayuda a nosotros y el que nos da las palabras necesarias y el que va a darnos las palabras justas y precisas para poder compartir el Evangelio con los demás. El Espíritu Santo es quien va a iluminar a esas personas que están escuchando las palabras que estamos diciendo, guiadas por el Espíritu Santo, para convencer de pecado. No es lo que tú piensas que sabes. No es que para compartir necesito hacer fe, necesito hacer Emaús. No. Hermanos, el Espíritu Santo es un ser vivo que mora en nosotros y nos capacita para poder hablar las palabras que el Señor tiene. Que es quien nos capacita, porque Él es quien convence de pecado. Me gusta mucho cuando dice aquí, porque no solamente dice el Espíritu convence al mundo de pecado, sino habla también de justicia y de juicio. De justicia por cuanto voy al Padre, verso 10, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es el Espíritu Santo quien a través de nosotros da entendimiento a las demás personas de cuál es su destino. Diego decía, eso de la eternidad es un concepto no muy manejado por la gente. Pero les voy a decir algo. La eternidad Dios la puso en nosotros. Es decir, no somos eternos, pero somos conscientes de que después de la muerte hay algo más. ¿Y saben qué? La gente busca respuestas. Y les digo algo más. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que tú y yo podamos compartir las buenas nuevas. Nuestro deber no es convencer de pecado. Nuestro deber no es llenar la sala. Ojo, si la llenamos, mejor, ¿no? No estoy en contra de eso. Pero mi preocupación no debe ser que aquí todas las sillas estén ocupadas, que tengamos que construir un mega auditorio porque estamos trayendo a todo Usme aquí. No, ese no es mi deber. Quien llama a salvación es el Señor. Quien da entendimiento a las personas de su necesidad de Cristo es el Espíritu Santo. Pero que también el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo para dar a conocer el mensaje de las buenas nuevas. Es también una realidad dentro de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo no es, y vuelvo a insistir, un concepto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que nos lleva y nos empuja, o nos debería de empujar a nosotros a predicar el Evangelio. Quiero hacerles una pregunta, pero para que pensemos cada uno. ¿Por qué nosotros no predicamos el Evangelio? Y eso no es solo en campañas.
Eso es con el vecino que tienes enfrente tuyo o al lado tuyo. Eso es con tu compañero de trabajo. Eso es con tu jefe. Y eso no es darle un discurso, es hablarles de cómo Cristo transforma y cómo tú vives el Evangelio. Tu honestidad, el buscar agradar a Dios a través de la verdad, tu integridad. Las estadísticas en Estados Unidos no son muy buenas. Los cristianos cada día son menos íntegros. Mienten, engañan y hacen trampas, como cualquiera de la calle. ¿Creen que eso es un ministerio dirigido por el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, y vuelvo a insistir, no es solamente saber, es vive en nosotros, vive activamente, nos dirige. Entonces, esas características de Dios, esos atributos que hablamos de verdad, integridad, que vamos a ver ahora, deben de ser una realidad en nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, aunque sean como yo, que me cuesta hablar con la gente, yo prefiero irme a la punta de la montaña y estar solo. Me gusta más eso. No soy demasiado social. Pero debería impulsarnos a todos a compartir las buenas nuevas. Porque yo lo voy a convencer, no. Porque el Señor nos llama a compartir y el Espíritu Santo es quien va a dar entendimiento. Pero a nosotros nos va a dar la palabra necesaria para todos. Amén. ¿Por qué nos morimos como iglesia muchas veces? Y no solamente estoy hablando del centro bíblico. Vayan a cualquier otro lugar, tienen el mismo problema. Porque pareciera que matamos y encajonamos al Espíritu Santo. ¿Qué era lo que impulsaba a Pablo a predicar? El Espíritu Santo. ¿Qué era lo que impulsaba a Pedro a predicar? El Espíritu Santo. Vete con un centurión por allá. ¿Cómo que los centuriones también, los gentiles también se van a convertir? ¿Cómo que los samaritanos? Hasta los samaritanos también se convirtieron. Esos que eran más infieles, impuros que nadie, se han convertido. ¿Cómo puede ser eso? Pero estoy convencido que el Espíritu Santo le dio entendimiento a Pedro, a Pablo, al resto de las personas que estaban allá. Y ellos fueron a donde Dios los mandaba a predicar. ¿Que Pablo sabía que en muchos lugares lo iban a perseguir? Claro que sí. Si te persiguen en una ciudad, en la siguiente, ¿qué va a pasar? Pues muy probablemente me vayan a perseguir. Y Pablo, que decía, no, allá vamos. Allá nos echamos al ruedo, cárcel. No, que te tenemos que bajar por el murito porque te quieren matar. Entonces te tienes que escapar por la puerta de atrás. Oye, pero vete con cuidado. Cuando en el último viaje, cuando va a Jerusalén, ¿qué le dice a alguien? Le dice, te van a matar. ¿Y qué dice Pablo? Allá me voy. Me voy a Jerusalén, me van a perseguir, me van a encerrar. No importa. ¿Por qué? Porque él tenía claro a qué le dirigía el Espíritu Santo. A compartir las buenas nuevas. Porque él tenía claro también que el Espíritu Santo, ese consolador, le iba a ayudar en los momentos de dificultad. Persecución, prisiones, intentos de homicidio. Ninguno de nosotros ha sufrido eso a ese nivel. Y a Pablo no le importaba. Pero era porque el Espíritu Santo lo impulsaba y lo movía. Porque el Espíritu Santo realmente vivía en él y lo experimentaba. Por último, hablando del Espíritu Santo, y esto son palabras de Jesús, y por eso quería empezar con ellas, no quería empezar con lo que dice Pablo, Pedro, sino vamos a empezar con lo que dice Jesús. Versos 12 al 15, termina hablando de cómo el Espíritu Santo, no solo el Espíritu Santo Dios nos lo ha enviado, en segundo lugar el Espíritu Santo nos impulsa a compartir las buenas nuevas. Y también es el que va a dar entendimiento de pecado. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo es quien nos transforma. Verso 12.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya no es el Espíritu Santo, ahora le ha cambiado, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiero empezar con espíritu de verdad. ¿Se recuerda Juan 14:6? Versículo que todos nos lo aprendemos, pues espero que nos lo sepamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús afirma, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el título que le da el Espíritu Santo es el mismo atributo que se da el propio Jesús. El Espíritu de verdad, no de la verdad, de verdad. De verdad. Verdad, yo ahí personalmente lo hubiera puesto con V mayúscula, no con la V minúscula, que muy probablemente todos tengamos con la V minúscula. No, V mayúscula. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es que Dios es verdad. Jesús afirmó que es verdad. Y Jesús afirmó que el Espíritu Santo es verdad. Así que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ese que dice las cosas como son, que nos muestra la realidad de cada uno de nosotros tal y como es, dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo es quien nos dirige a vivir vidas santas, vidas íntegras, vidas verdaderas. ¿Por qué el cristianismo está fracasando? Voy a ponerlo así, en la cultura occidental. ¿Por qué el cristianismo está fracasando? Porque los propios cristianos estamos dejando de vivir esa verdad. Y lo que más me preocupa es que quizá el problema es que no estamos dejando o estamos viviendo de manera aparente. Nos preocupamos en aparentar, en que cuando vengamos a la capilla, venga bien agarradito de mi esposa, aunque tuve la buena bronca esta mañana o el día anterior, que yo dormí en el sillón, ella durmió en la cama. Y vinimos aquí a la asamblea pues porque tocaba, pues toca aparentar, esposita mía, dame aquí de la mano para que no parezca que nos hemos enfadado. ¿Y cómo están? Bien. Gracias a Dios, bendecidos. Gloria sea al Señor. Y la realidad es que hemos tenido una buena discusión. Cuando dice aquí que Él nos guiará a toda la verdad, Él nos guiará a esa santidad, no es una aparente santidad. Tratar de mostrar. No me están viendo, no pasa nada si lo hago, si me están viendo, no lo voy a hacer. ¿Por qué hay tantas deserciones dentro de la iglesia de Cristo? Porque cuando alguien es capturado o alguien se descubre un pecado y ya no puede aparentar esa santidad, muchas veces la frustración y el no haber entendido lo que hace el Espíritu Santo, dice no, y fulano, mira, todos igual de hipócritas, me voy. Cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, nosotros no tratamos, mi objetivo no es que vean que yo tengo un matrimonio perfecto con Cristina, no lo tengo. Tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestros diferentes puntos de vista. A
veces los enojos son buenos, pero de los buenos. Yo no tengo un matrimonio perfecto, pero el Espíritu Santo, en la medida que yo voy conociendo a Cristina, me enseña a través de la verdad. El Espíritu Santo me enseña a amarla tal y como es. Que ustedes no ven un matrimonio perfecto, que pues es la realidad, pero a mí el Espíritu Santo me enseña a amarla con mis imperfecciones. Cuando yo trato de vivir la vida y enciendo la tele y sale una película y yo sé que la película no es correcta, no es si me está viendo mi esposa, mis hijos, y estoy viendo la película. Es que el Espíritu Santo me debe de dar, o si realmente el Espíritu Santo está morando, es una realidad dentro de nosotros. El Espíritu Santo me dice: Íñigo, eso no es para ti. Esa película no es para ti. Tienes que cambiar de canal o apagar la televisión. Una de las dos. Proverbios dice que las malas conversaciones corrompen. Si hay una mala conversación entre compañeros de trabajo, el Espíritu Santo me tiene que hacer sentir lo suficientemente incómodo para agarrar y decir: me voy a tomar un café. Es la excusa, pero te vas. Ah, ya se fue el santito. Santito no. El Espíritu Santo me da el entendimiento de que eso está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No es cualquier cosa. Y Él dice: Él nos guiará a toda la verdad. Si no te está guiando a la verdad, la pregunta que te hago es: ¿dónde lo tienes escondido al Espíritu Santo? ¿Dónde lo guardaste tan dentro de ti que no eres sensible a la verdad que el Espíritu Santo nos da? Hermanos, el Espíritu Santo debe ser una realidad. Quizá ha sido muy estigmatizado con el tema de los pentecostales, cierto, pero hermanos, si algo yo aprecio de ellos es realmente, tú hablas con ellos y ellos tienen la convicción, y lo voy a poner de esta manera: se visten como se visten las mujeres. O sea, tú vas por la calle en Cali, y los que han estado en Cali saben cómo visten las caliñas. Tú ves a una mujer con falda larga, bien vestida, bonita, y tú dices: pentecostal. Pero se viste así, ¿sabes por qué? Porque está convencida de que la forma en que agrada a Dios, la forma de vestir que agrada a Dios es esa. Y hermanos, ¿cuántas veces, hermanas, cuántas veces tenemos que pelear con las hermanas para que se vistan correctamente? Es que no es porque te lo digamos nosotros. Es que el Espíritu Santo te debe hacer entender que debes guardar tu cuerpo, y hombres igual, guardar tu cuerpo para el Señor y para tu esposo. Punto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y en las malas conversaciones, y en los trabajos, y cuando te piden cosas que no debes de hacer. No, a mí me vino una vez en los de extintores y todo eso, y tenía varias cosas que estaban mal. Me hicieron el informe y me dicen: Íñigo, dame tanto. Yo rompo esta hoja. Le tuve que decir: deme 15 días, que es lo que me da la ley, y véngase otra vez a hacer la revisión. No volvió a tomar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía que eso era extorsión. Y yo no sé, y el Espíritu Santo me hizo entender que eso no era correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Si lo tienes guardadito al Espíritu Santo en una cajita, es hora de que abras esa caja y permitas que el Espíritu Santo no solamente te va a ayudar a dar testimonio a los demás, sino que también va a dirigir tu vida. O sea, no te está diciendo el Señor: oye, si eres buen muchacho te voy a enviar a alguien. No,
tú eres hijo de Dios, has creído, tienes al Espíritu Santo, es tu beneficio. Es como las tarjetas de crédito. Por tener la tarjeta de crédito tienes descuentos. Pues aprovecha y vete a por los descuentos. El Espíritu Santo, el Señor, tú has creído, te he dado el Espíritu Santo. Es tu beneficio, es mi beneficio. ¿Por qué no lo aprovechamos? Termina diciendo acerca de qué es la verdad, ¿no? Y con esto ya terminamos. Dice verso 13 a la mitad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no se va a inventar nada. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo oye? Al Padre y al Hijo hablar entre sí. Así que lo voy a poner de esta manera. El Espíritu Santo es el mensajero de los diálogos, de las conversaciones entre Dios Padre y Dios Hijo. Es alguien que está ahí en medio, tú no estás. Yo tampoco, pero el Espíritu Santo sí, y el Espíritu Santo está morando en ti. Así que tú conoces la voluntad del Señor, tú conoces la verdad, porque el Espíritu Santo te hace entender y te hace conocer esa verdad, que es el diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. Y termina diciendo, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. ¿Quién le va a dar gloria a Jesucristo a través de nuestras vidas? El Espíritu Santo. Cuando tú vives bajo el Espíritu Santo, cuando tú eres guiado por la verdad que te lo da el Espíritu Santo, tú glorificas a Dios. ¿Se dan cuenta qué sencillo es el cristianismo y qué complicado es hacerlo? Porque pensamos que es lo que yo hago va a glorificar. No, olvídate. No es lo que tú haces, es lo que tú permites que el Espíritu Santo te dirija y haga en ti, es lo que eso glorifica al Señor. Todo lo demás se llama legalismo. Todo lo demás se llama aparentar. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, cuando tú dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida, cuando tú dejas que Él obre en tu vida, porque Él te guía a la verdad, a través de lo que escuchan de la conversación entre el Padre y el Hijo, tú y yo estamos dando gloria a Dios. Así que el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo debe ser la realidad dentro de nosotros. ¿No? Y termina diciendo, porque todo tomará de lo mío y os dará saber todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije también que tomará de lo mío y os dará saber. Y ahora la pregunta es, y lo que vamos a ver mañana, vamos a continuar, si eso es lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros, porque esto es una petición o una oración. Jesucristo está hablando a los discípulos, su último discurso. Y es es el último discurso para ellos 12, pero de forma particular para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque entiende que si personalmente cada uno de nosotros no permite, no vive según el Espíritu Santo, como iglesia no lo vamos a hacer. Como cuerpo de Cristo no lo vamos a hacer. Necesitamos, en la medida que el Señor nos va dando sabiduría a cada uno de nosotros, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Y eso significa que voy a tener problemas? Sí. Pero es que el Señor te ha dado, recordemos, el Señor te ha dado el Espíritu Santo porque Él ya predijo, Él ya dijo, aseguró que si realmente vivimos el cristianismo bajo el Espíritu Santo, vamos a tener problemas. Hubo un hermano, mi primer mentor, que me dijo: Íñigo, si no tienes problemas, pregúntate qué cristianismo estás viviendo. Y entonces me dijo la segunda, porque muy probablemente no estés dando espacio al Espíritu Santo. Obviamente él no dijo que no era cristiano.
Pero él sí me dijo, Íñigo, tú no estás dejando al Espíritu Santo en todo. Ser un verdadero cristiano da lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vuelve una realidad en la vida de un creyente. Y eso te va a traer problemas. Eso me va a traer problemas. Incluso dentro de la propia iglesia. Todos sabemos, ¿no? Casos donde se aprueba lo que es ilegítimo frente a lo legítimo. Entonces te toca pararte y decir, hermanos, eso que se ha dicho, eso que se ha hecho, eso que estamos haciendo, no es legítimo, no es correcto. Ahí llegó el hermanito Santurrón. Siéntese, por favor. A veces toca también levantarse. Pero si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos va a dirigir a todos hacia la misma dirección. El Espíritu Santo nos va a dar visión hacia dónde vamos a caminar como asamblea. El Espíritu Santo nos va a dar visión a qué hacer con las personas que nos rodean a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos va a dar entendimiento para qué es lo que debemos de hacer con nuestra vida. Pero necesitamos, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida. Y les pido algo. No tomen como referencia el pentecostalismo, en la exaltación que ellos tienen al Espíritu Santo. No lo tomen como referencia. Pero hermanos, cuando uno vive bajo el Espíritu Santo, realmente hay algo dentro de cada uno de nosotros que se enciende. Cantamos esa llama, ¿no? Esa llama que se enciende en nosotros. Literalmente hay algo dentro de nosotros que nos quema, porque nos da entendimiento de qué es la verdad y cuál es nuestro propósito. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento y también nos dé decisión para darle al Espíritu Santo su lugar en cada una de nuestras vidas. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque cuando te fuiste, tú enviaste al Espíritu Santo. Señor, es parte de la Trinidad. Señor, es la tercera persona y mora en cada uno de nosotros como hijos tuyos. Señor, permítenos, ayúdanos, transfórmanos, de manera que el Espíritu Santo realmente pueda dirigirnos, dirija nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos dirija a través de la verdad. Señor, tú nos das entendimiento, no por lo inteligentes que seamos, por lo mucho o poco que podamos entender la palabra intelectualmente. Señor, tú nos das nos animas a estudiarla, pero el Espíritu Santo realmente es quien nos da entendimiento y nos hace entender las verdades que hay en ello, nos hace entender nuestro pecado y nos dirige, Señor, para cambiar. Señor, solo tú puedes hacerlo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a darle ese espacio, el espacio que se merece, el que tú le has dado, que seamos llenos, completos de Él, para vivir vidas que te glorifiquen a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.